Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Hablamos hoy de la personalidad de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, nacida como Norma Jean Mortenson en Los Ángeles el 1 de junio de 1926 y falleció también en Los Ángeles el 4 de agosto de 1962. Fue una actriz, modelo y cantante estadounidense, conocida por interpretar papeles cómicos de rubia explosiva. Se convirtió en uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 e inicio de los 60, así como en un emblema de la revolución sexual de la época. Fue una de las actrices más cotizadas durante una década y una de las actrices en las que sus películas recaudaron alrededor de 200 millones de dólares, equivalente a 2.000 billones de dólares en 2022, al momento de su muerte en 1962. Mucho después de su muerte, Monroe sigue siendo un icono de la cultura popular. En 1999, el American Film Institute la clasificó en el 6º lugar de su lista de las más grandes leyendas femeninas del cine de la época de oro de Hollywood. Nacida y criada en Los Ángeles, pasó la mayor parte de su infancia en un total de 12 hogares temporales y un orfanato, y se casó a los 16 años. Trabajaba en una unidad cinematográfica y comenzó una exitosa carrera como modelo pin-up que la llevó a contratos cinematográficos de corta duración con 20th Century Fox y Columbia Pictures. Después de una serie de papeles menores en películas, firmó un nuevo contrato con Fox a finales de 1950. Durante los siguientes 2 años se convirtió en una actriz popular con papeles en varias comedias, incluyendo As Young as You Feel y Monkey Business, y en los dramas Flash by Night y Don't Bother to Knock. Se enfrentó a un escándalo cuando se reveló que había posado desnuda en una sesión fotográfica antes de convertirse en una estrella, pero la historia no dañó su carrera y en cambio provocó un mayor interés en sus películas. Para 1953 era una de las estrellas de Hollywood más comercializables. Tuvo papeles protagónicos en la película de cine negro Niagara, que se centró abiertamente en su atractivo sexual, y las comedias Gentlemen Prefer Blondes y How to Marry a Millionaire, las cuales establecieron su imagen de estrella como una rubia tonta. El mismo año, sus fotos posando desnudas se utilizaron como portada del primer número de Playboy. Desempeñó un papel importante en la creación y gestión de su imagen pública a lo largo de su carrera, pero se sintió decepcionada cuando fue encasillada y mal pagada por el estudio. Fue suspendida brevemente a principios de 1954 por rechazar un proyecto cinematográfico, pero volvió para protagonizar The 7-Year Itch, 1955, uno de los mayores éxitos de taquilla de su carrera. Cuando el estudio aún se mostraba reacio a cambiar su contrato, fundó su propia productora de cine en 1954. Dedicó 1955 a construir la compañía y comenzó a estudiar actuación del método con Lee Strasberg en el Actors Studio. Más tarde ese año, Fox le otorgó un nuevo contrato que le dio más control y un salario más alto. Sus papeles posteriores incluyeron una actuación aclamada por la crítica en Bus Stop, 1956, y su primera producción independiente en The Prince and the Showgirl, 1957, ganó
un Globo de Oro a la mejor actriz por su papel en Some Like It Hot, 1959, un éxito comercial y de crítica. Su última película completada fue el drama de Misfits, 1961. Su problemática vida privada recibió mucha atención mediática. Luchó contra la adicción y los trastornos del estado de ánimo. Sus matrimonios con la estrella de béisbol retirada Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller fueron muy publicitados, pero terminaron en divorcio. El 4 de agosto de 1962 murió a los 36 años de edad a causa de una sobredosis de barbitúricos en su casa de Los Ángeles. Su muerte fue declarada como un probable suicidio. Biografía y carrera. Cronología de Marilyn Monroe. 1926-1943. Infancia y primer matrimonio. Marilyn Monroe nació bautizada como Norma Jean Mortenson el 1 de junio de 1926 en el Hospital Los Angeles County Hospital en Los Ángeles, California. Su madre Gladys Pearl Baker, de soltera Monroe, nació en Piedras Negras, Coahuila, México, en el seno de una familia pobre del Medio Oeste que había emigrado a California a principios de siglo. A los 15 años de edad, Gladys se casó con John Newton Baker, un hombre abusivo, quien era 9 años mayor que ella. Tuvieron 2 hijos, Robert 1917-1933 y Bernice 1919-2014. En 1923, ella solicitó exitosamente el divorcio y la custodia exclusiva de los hijos, pero poco después Baker secuestró a los niños y se mudó con ellos a su natal Kentucky. A Monroe no le dijeron que tenía una hermana hasta los 12 años y conoció a Bernice por primera vez cuando era adulta. Después del divorcio, Gladys trabajó como cortadora de negativos de película en Consolidated Film Industries. En 1924 se casó con Martin Edward Mortensen, pero se separaron unos meses después y se divorciaron en 1928. En 2022, pruebas de ADN indicaron que el padre de Monroe fue Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo una aventura en 1925. Aunque Gladys no estaba mental ni económicamente preparada para tener un hijo, la primera etapa de la infancia de Monroe fue estable y feliz. Gladys dejó a su hija a cargo de unos padres adoptivos practicantes del cristianismo evangélico, Albert e Ida Bollender, quienes residían en el pueblo rural de Hawthorne. Ella también vivió allí durante los primeros 6 meses, hasta que se vio obligada a regresar a la ciudad debido al trabajo. Luego comenzó a visitar a su hija los fines de semana. En el verano de 1933 compró una pequeña casa en Hollywood con un préstamo de Home Owners Loan Corporation y se mudó allí junto a Monroe, quien tenía 7 años de edad. Compartieron la casa con los inquilinos, los actores George y Maud Atkinson y su hija Nellie. En enero de 1934, Gladys sufrió un colapso mental y se le diagnosticó esquizofrenia paranoide. Después de varios meses en una casa de reposo, fue internada en el Hospital Estatal Metropolitano. El resto de su vida transcurrió entrando y saliendo de hospitales, y rara vez estaba en contacto con Monroe, quien pasó a estar bajo la tutela del Estado, y la amiga de su madre, Grace Goddard, se hizo responsable de sus asuntos y de los de su madre. En los siguientes 4 años su vida cambió con frecuencia. Durante los primeros 16 meses continuó viviendo con los Atkinson y es probable que durante este periodo fuera abusada sexualmente.
Siempre fue una niña tímida, después también desarrolló un tartamudeo y se volvió retraída. En el verano de 1935 se quedó brevemente con Grace y su esposo Irwin Doc Goddard y otras 2 familias. En septiembre de 1935, Grace la llevó a Los Ángeles Orphans Home. El orfanato era una institución modelo y sus compañeros lo describieron en términos positivos, pero ella se sintió abandonada. Animada por el personal del orfanato, que pensaba que sería más feliz viviendo en una familia, Grace se convirtió en su tutora legal en 1936, pero no la sacó del orfanato hasta el verano de 1937. Su segunda estadía con los Goddard duró solo unos meses, porque Doc abusó sexualmente de ella. Luego vivió breves periodos con sus parientes y los amigos y parientes de Grace en Los Ángeles y Compton. Ella volvió a ser abusada a los 12 años. Encontró un hogar más permanente en septiembre de 1938, cuando comenzó a vivir con la tía de Grace, Anna Lower, en Southell. Fue inscrita en la escuela secundaria Emerson y asistía a servicios semanales de ciencia cristiana con Lower. Era una estudiante mediocre, aunque destacó en escritura y pudo contribuir en el periódico escolar. Debido a los problemas de salud que Lower tenía al ser una mujer de edad avanzada, regresó a vivir con los Goddard en Van Nuys, alrededor de principios de 1941. El mismo año comenzó a asistir a la escuela secundaria Van Nuys. En 1942, la empresa que empleaba a Doc Goddard lo trasladó a Virginia Occidental. Las leyes de protección infantil de California impidieron que los Goddard se la llevaran fuera del estado y tuvo que regresar al orfanato. Como solución, se casó con el hijo de sus vecinos, James Dougherty, el 19 de junio de 1942, justo después de cumplir 16 años, destacando el hecho de que Dougherty tenía 21 años. Posteriormente abandonó la escuela secundaria y se convirtió en ama de casa. Se dio cuenta de que Dougherty y ella no coincidían y luego declaró que se estaba muriendo de aburrimiento durante el matrimonio. En 1943, Dougherty se alistó a la Marina Mercante y fue establecido en la isla Santa Catalina, a donde se mudó con él. El periodo de 1944 a 1948, modelaje y primeros papeles en películas. En abril de 1944, Dougherty fue enviado al Pacífico y permanecería allí durante la mayor parte de los 2 años siguientes. Monroe se mudó con sus suegros y comenzó a trabajar en Radio Plane Company, una fábrica de municiones en Vancouver, quien había sido enviado a la fábrica por la primera unidad cinematográfica de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos para tomar fotografías de trabajadoras que levantaran la moral. Aunque no se utilizó ninguna de sus fotos, dejó de trabajar en la fábrica en enero de 1945 y comenzó a modelar para Conover y sus amigos. Desafiando a su esposo desplegado, se mudó por su cuenta y firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book en agosto de 1945. La agencia consideró que la figura de Monroe era más adecuada para el modelo de pin-up que para el modelaje de alta costura, y apareció principalmente en anuncios y revistas para hombres. Para ser más empleable se alisó el cabello y se lo tiñó de rubio. Según Emmeline Snavely, propietaria de la agencia, Monroe se convirtió rápidamente en una de sus modelos más ambiciosas y trabajadoras. A principios de 1946 había aparecido en 33 portadas de revistas para publicaciones como Pageant, US, Camera, Love y Pic. Como modelo, Monroe usó
ocasionalmente el seudónimo de Jean Norman. A través de Snively, Monroe firmó un contrato con una agencia de actuación en junio de 1946. Después de una entrevista fallida en Paramount Pictures, Ben Lyon, un ejecutivo de 20th Century Fox, le hizo una prueba de pantalla. El director ejecutivo, Darryl F. Zanuck, no se mostró entusiasmado al respecto, pero le dio un contrato estándar de 6 meses para evitar que la firmara con el estudio rival, RKO Pictures. El contrato de Monroe comenzó en agosto de 1946 y ella y Lyon seleccionaron el nombre artístico Marilyn Monroe. El primer nombre fue elegido por Lyon, que recordaba a la estrella de Broadway Marilyn Myler. El último era el apellido de soltera de la madre de Monroe. En septiembre de 1946 se divorció de Daugherty, quien estaba en contra de su carrera. Monroe pasó sus primeros 6 meses en Fox, aprendiendo actuación, canto y baile, y observando el proceso de realización de películas. Su contrato fue renovado en febrero de 1947 y le dieron sus primeros papeles cinematográficos, papeles en Dangerous Years, 1947, y Scudder High, 1948. El estudio también la inscribió en el Teatro Laboratorio de Actores, una escuela de actuación que enseña técnicas del teatro de grupo. Más tarde declaró que era mi primera probada de lo que podría ser la actuación real en un drama real y me enganché. A pesar de su entusiasmo, sus profesores la consideraban demasiado tímida e insegura para tener un futuro en la actuación, y Fox no renovó su contrato en agosto de 1947. Regresó al modelaje mientras también realizaba trabajos ocasionales en estudios de cine, como trabajar como bailarina, marcapasos, detrás de escena para mantener los protagonistas en los sets musicales. Monroe estaba decidida a triunfar como actriz y continuó estudiando en el laboratorio de actores. Tuvo un pequeño papel en la obra Glamour Preferred en el Bliss Hayden Theatre, pero terminó después de un par de funciones. Para trabajar en Red, frecuentaba las oficinas de los productores, se hacía amiga del columnista de chismes Sidney Skolsky y recibía a invitados masculinos influyentes en funciones de estudio, una práctica que había comenzado en Fox. También se convirtió en amiga y ocasional compañera sexual del ejecutivo de Fox, Joseph M. Schenck, quien convenció a su amigo Harry Cohn, el director ejecutivo de Columbia Pictures, para que la contratara en marzo de 1948. En Columbia, la apariencia de Monroe se inspiró en Rita Hayworth y su cabello era rubio platino de Colorado. Comenzó a trabajar con la entrenadora principal de teatro del estudio, Natasha Littes, quien sería su mentora hasta 1955. Su única película en el estudio fue el musical de bajo presupuesto Ladies of the Shorus, 1948, en el que tuvo su primer papel protagónico como una corista que es cortejada por un hombre rico. También hizo una prueba de pantalla para el papel principal de Born Yesterday, pero su contrato no fue renovado en septiembre de 1948. Ladies of the Shorus fue lanzado al mes siguiente y no fue un éxito, por lo que su contrato fue rescindido. Periodo de 1949 a 1952. Años de avance. Cuando terminó su contrato en Columbia, Monroe volvió de nuevo al modelaje. Ella filmó un comercial para la cerveza Pabst y posó en desnudos artísticos para los calendarios de John Baumart usando el nombre de Mona Monroe. Monroe había posado anteriormente en topless o vestida en bikini para otros artistas como Earl Moran y se sentía cómoda con la desnudez.
Poco después de dejar Columbia, también conoció y se convirtió en la protegida y amante de Johnny Hyde, el vicepresidente de William Morris Agency. A través de Hyde, Monroe consiguió pequeños papeles en varias películas, incluso en dos obras aclamadas por la crítica, el drama All About Eve, 1950, de Joseph Mankiewicz, y la película de cine negro de John Huston, de Asphalt Jungle, 1950. A pesar de que su tiempo de pantalla fue solo de unos minutos en este último, ganó una mención en Photoplay y, según el biógrafo Donald Spoto, pasó efectivamente de modelo de película a actriz seria. En diciembre de 1950, Hyde negoció un contrato de 7 años para Monroe con 20th Century Fox. Según sus términos, Fox podría optar por no renovar el contrato cada año. Hyde murió de un ataque cardíaco pocos días después, lo que dejó a Monroe devastada. En 1951, Monroe tuvo papeles secundarios en 3 comedias de Fox de éxito moderado: As Young as You Feel, Love Nest y Let's Make It Legal. Según Spoto, las 3 películas la presentaban esencialmente como un adorno sexy, pero recibió algunos elogios de los críticos. Bosley Crowther, de The New York Times, la describió como excelente en As Young as You Feel, y Ezra Goodman, de Los Angeles Daily News, la llamó una de las actrices más brillantes y prometedoras de Love Nest. En febrero de 1951 se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura de la Universidad de California. Su popularidad entre el público también estaba creciendo. Recibió varios miles de cartas de admiradores a la semana y fue declarada Miss Cheesecake de 1951 por el periódico del Ejército Barras y Estrellas, reflejando las preferencias de los soldados en la Guerra de Corea. En febrero de 1952, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood nombró a Monroe la mejor personalidad de taquilla joven. En su vida privada, Monroe tuvo una breve relación con el director Elia Kazan y también salió brevemente con otros hombres, incluido el director Nicholas Ray y los actores Jules Briner y Peter Lawford. A principios de 1952 comenzó un romance muy publicitado con la estrella de béisbol retirada de los New York Yankees, Joe DiMaggio, una de las personalidades deportivas más famosas de la época. Monroe se encontró en el centro de un escándalo en marzo de 1952, cuando reveló públicamente que había posado para un calendario de desnudos. En 1949, el estudio se había enterado de las fotos y que se rumoreaba públicamente que ella era la modelo unas semanas antes, y junto con Monroe decidieron que para evitar dañar su carrera lo mejor era admitirlas, mientras enfatizaba que estaba arruinada en ese momento. La estrategia ganó la simpatía del público y aumentó el interés en sus películas, por las que ahora estaba recibiendo la máxima facturación. A raíz del escándalo, Monroe apareció en la portada de Life como la charla de Hollywood, y la columnista de chismes Hedda Hopper la declaró la reina de la tarta de queso, convertida en éxito de taquilla. Fox lanzó 3 de las películas de Monroe, Glass by Night, para capitalizar el interés público. A pesar de su nueva popularidad como símbolo sexual, Monroe también deseaba mostrar más de su rango de actuación. Había comenzado a tomar clases de actuación con Michael Chekhov y la mímica Lot Goslar. Poco después de comenzar el contrato con Fox y Class by Night,
y Don't Bother to Knock la mostraban en diferentes roles. En el primero, un drama protagonizado por Barbara Stanwyck y dirigido por Fritz Lang. Interpretó a una trabajadora de conservas de pescado para prepararse. Pasó un tiempo en una fábrica de conservas de pescado en Monterrey. Recibió críticas positivas por su actuación. The Hollywood Reporter declaró que se merece el estatus de estrella con su excelente interpretación, y Variety escribió que tiene una facilidad de entrega que la convierte en un juego de niños para la popularidad. Este último fue un thriller en el que Monroe interpretó a una niñera con trastornos mentales y que Zanuck usó para probar sus habilidades en un papel dramático más pesado. Recibió críticas mixtas de los críticos y Crowther de New York Times la consideró demasiado inexperta para el papel difícil, y Variety culpó al guión de los problemas de la película. Las otras tres películas de Monroe en 1952 continuaron con su encasillamiento en papeles cómicos que se centraron en su atractivo sexual. En We're Not Married, su papel como concursante de un concurso de belleza fue creado únicamente para presentar a Marilyn en 2 trajes de baño, según su guionista Nunnally Johnson. En Monkey Business, dirigida por Howard Hawks, en la que actuó junto a Cary Grant e interpretó a una secretaria que es una rubia tonta e infantil, inocentemente inconsciente de los estragos que su sensualidad causa a su alrededor. En O. Henry's Full House tuvo un papel menor como trabajadora sexual. Monroe se sumó a su reputación como un nuevo símbolo sexual con trucos publicitarios. Ese año usó un vestido revelador cuando actuó como gran mariscal en el desfile de Miss América y le dijo al columnista de chismes Earl Wilson que generalmente no usaba ropa interior. A final de año, la columnista de chismes Flora Belle Muir nombró a Monroe la It Girl de 1952. Durante este periodo, Monroe se ganó la reputación de ser difícil de trabajar, lo que empeoraría a medida que avanzaba su carrera. A menudo llegaba tarde o no se presentaba en absoluto, no recordaba sus líneas y exigía varias repeticiones antes de estar satisfecha con su actuación. Su dependencia de sus entrenadoras de actuación Natasha Littes y luego Paula Strasberg también irritó a los directores. Los problemas de Monroe se han atribuido a una combinación de perfeccionismo, baja autoestima y miedo escénico. No le gustaba su falta de control en los sets de filmación y nunca experimentó problemas similares durante las sesiones de fotos, en las que tenía más voz sobre su actuación y podía ser más espontánea en lugar de seguir un guión. Para aliviar su ansiedad y su insomnio crónico, comenzó a consumir barbitúricos, anfetaminas y alcohol, lo que también agravó sus problemas, aunque no se volvió severamente adicta hasta 1956. Según Sarah Chartwell, parte del comportamiento de Monroe, especialmente más adelante en su carrera, también fue en respuesta a la condescendencia y el sexismo de sus coprotagonistas y directores masculinos. De manera similar, la biógrafa Louise Banner ha declarado que fue intimidada por muchos de sus directores. 1953. Consagración. Monroe protagonizó 3 películas que se estrenaron en 1953 y emergió como un símbolo sexual importante y una de las artistas más rentables de Hollywood. La primera fue la película de cine negro de Technicolor Niagara, en la que interpretó a una mujer fatal que planeaba asesinar a su marido, interpretado por Joseph Cotten.
Daryl F. Zanuck, el entonces presidente de la 20th Century Fox, solicitó el papel expresamente para Monroe. Así fue como Marilyn Monroe sustituyó a Anne Bancroft. Para entonces, Monroe y su maquillador Alan Whitney Snyder habían desarrollado su look de maquillaje característico: cejas arqueadas oscuras, piel pálida, labios rojos relucientes y un lunar. Según Sarah Chartwell, Niagara fue una de las películas más abiertamente sexuales de la carrera de Monroe. En algunas escenas, el cuerpo de Monroe estaba cubierto solo por una sábana o una toalla, lo que el público contemporáneo consideraba impactante. La escena más famosa de Niagara es una toma larga de 30 segundos detrás de Monroe, donde se la ve caminando con las caderas balanceándose, lo que se utilizó mucho para la mercadotecnia de la película. Cuando Niagara fue lanzado en enero de 1953, los clubes de mujeres protestaron por ser inmoral, pero resultó ser popular entre el público. Si bien Variety lo consideró cliché y morboso, The New York Times comentó que las cataratas y la señorita Monroe son algo para ver, ya que, aunque Monroe puede no ser la actriz perfecta en este momento, puede ser seductora incluso cuando camina. Monroe continuó atrayendo la atención al usar atuendos reveladores, el más famoso en los premios Photography en enero de 1953, donde ganó el premio a la estrella en ascenso. Llevaba un vestido de lamé dorado ajustado a la piel, lo que llevó a la veterana estrella Joan Crawford a calificar públicamente su comportamiento de impropio de una actriz y una dama. Mientras Niagara convirtió a Monroe en un símbolo sexual y estableció su look, su segunda película de 1953, la comedia musical satírica Los caballeros las prefieren rubias, consolidó su personalidad en la pantalla como una rubia tonta. Basada en la novela de Anita Loos y su versión de Broadway, la película se centra en dos coristas, buscadores de oro, interpretadas por Monroe y Jane Russell. El papel de Monroe estaba originalmente destinado a Betty Grable, quien había sido la rubia explosiva más popular de 20th Century Fox en la década de 1940. Monroe la estaba eclipsando rápidamente como una estrella que podía atraer tanto al público masculino como al femenino. Como parte de la campaña publicitaria de la película, ella y Russell presionaron sus manos y pisadas en concreto húmedo afuera del teatro chino de Grauman en junio. Gentlemen Prefer Blondes se estrenó poco después y se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año. Crowther de New York Times y William Brogdon de Variety comentaron favorablemente sobre Monroe, destacando especialmente su interpretación de Diamonds Are a Girl's Best Friend. Según este último, demostró la capacidad de sexar una canción, así como de señalar los valores visuales de una escena con su presencia. En septiembre, Monroe hizo su debut televisivo en el Jack Benny Show, interpretando a la mujer fantástica de Jack en el episodio Honolulu Trip. Coprotagonizó con Betty Grable y Lauren Bacall en su tercera película del año, How to Marry a Millionaire, estrenada en noviembre. Presentaba a Monroe como una modelo ingenua que se une a sus amigos para encontrar maridos ricos, repitiendo la fórmula exitosa de Los caballeros las prefieren rubias. Fue la segunda película lanzada en CinemaScope, un formato de pantalla ancha que Fox esperaba que atrajera al público a los cines, ya que la televisión comenzaba a causar pérdidas en los estudios cinematográficos.
A pesar de las críticas mixtas, la película fue el mayor éxito de taquilla de Monroe en ese momento de su carrera. Monroe fue incluido en la encuesta anual Top 10 Money Making Stars Poll, tanto en 1953 como en 1954, y según el historiador de Fox, Aubrey Salomon, se convirtió en el mayor activo del estudio junto con CinemaScope. La posición de Monroe como símbolo sexual líder se confirmó en diciembre de 1953, cuando Hugh Hefner la presentó en la portada y en la página central del primer número de Playboy para exportar el creciente estrellato de la actriz. Monroe no dio su consentimiento para la publicación. La imagen de la portada era una fotografía de ella tomada en el desfile de Miss América en 1952, y la página central mostraba una de las fotografías desnudas de 1949, cuando ella era una desconocida. Periodo 1954-1955, conflictos con 20th Century Fox y matrimonio con Joe DiMaggio. Monroe se había convertido en una de las estrellas más importantes de 20th Century Fox, pero su contrato no había cambiado desde 1950, lo que significa que le pagaba mucho menos que a otras estrellas de su estatura y no podía elegir sus proyectos. Sus intentos de aparecer en películas que no se enfocarían en ella como pin-up habían sido frustrados por el director ejecutivo del estudio, Daryl F. Zanuck, que sentía una fuerte aversión personal por ella y no pensaba que obtendría tantos ingresos para el estudio en otros tipos de roles. Bajo la presión del propietario del estudio, Spyros Skouras, Zanuck también había decidido que Fox debería centrarse exclusivamente en el entretenimiento para maximizar las ganancias, y canceló la producción de cualquier película seria. En enero de 1954 a Monroe cuando ella se negó a comenzar a filmar otra comedia musical, The Girl in Pink Tights, al lado de Frank Sinatra. Esta fue una noticia de primera plana, haciendo que Monroe inmediatamente tome medidas para contrarrestar la publicidad negativa y para fortalecer su posición en el enfrentamiento con el estudio. El 14 de enero ella y Joe DiMaggio se casaron en el Ayuntamiento de San Francisco. Luego viajaron a Japón, combinando una luna de miel con su viaje de negocios. Desde Tokio viajó sola a Corea, donde participó en un programa de USO, cantando canciones de sus películas para más de 60.000 infantes de Marina de Estados Unidos durante un periodo de 4 días. Después de regresar a los Estados Unidos, fue galardonada con el premio Estrella Femenina Más Popular de Photoplay. Monroe llegó a un acuerdo con Fox en marzo con la promesa de un nuevo contrato, una bonificación de $100.000 y un papel protagónico en la adaptación cinematográfica del éxito de Broadway de 7 Year Itch. En abril de 1954 se estrenó River of No Return, la última película que había filmado Monroe antes de la suspensión, de Otto Preminger junto a los actores Robert Mitchum y Rory Calhoun. Ella lo llamó una película de vaqueros de grado Z, en la que la actuación terminó en segundo lugar después de la escenografía y el proceso de CinemaScope, pero fue popular entre el público. Las películas de serie Z eran películas cinematográficas de bajo presupuesto y con una calidad inferior a las películas de las llamadas serie B. La primera película que hizo después de la suspensión fue el musical There's No Business Like Show Business, que no le gustó mucho, pero el estudio le exigió que lo hiciera por dejar de lado The Girl in Pink Tights. No tuvo éxito en su lanzamiento a finales de 1954 y muchos críticos consideraron vulgar la interpretación de Monroe. En septiembre de 1954 Monroe comenzó a filmar la comedia de Billy Wilder, The 7 Year Itch, protagonizada junto a Tom Ewell como una mujer que se convierte en el objeto de las fantasías sexuales de su vecina casada,
Aunque la película se rodó en Hollywood, el estudio decidió generar publicidad anticipada al organizar el rodaje de una escena en la que Monroe está parada en la rejilla del metro con el aire inflando la falda de su vestido blanco en Avenida Lexington en Manhattan. El rodaje duró varias horas y atrajo a casi 2000 espectadores. La escena de la rejilla del metro se convirtió en una de las más famosas de Monroe y The 7-Year Itch se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año después de su lanzamiento en junio de 1955. Por su trabajo en esta película recibió críticas positivas y su primera nominación al premio BAFTA como Mejor Actriz Extranjera. El truco publicitario colocó a Monroe en las portadas internacionales y también marcó el final de su matrimonio con DiMaggio, quien se disgustó por la imagen provocativa que Monroe proyectaba. El sindicato se había visto perturbado desde el principio por sus celos y su actitud controladora. También fue físicamente abusivo. Después de regresar de Nueva York a Hollywood en octubre de 1954, Monroe solicitó el divorcio, después de solo 9 meses de matrimonio. Después de terminar el rodaje de The 7-Year Itch en noviembre de 1954, Monroe se fue de Hollywood a la costa este, donde ella y el fotógrafo Milton H. Green fundaron su propia productora, Marilyn Monroe Productions, MMP, una acción que luego se ha llamado instrumental en el colapso del sistema de estudio. Monroe declaró que estaba cansada de los mismos viejos roles sexuales y afirmó que ya no estaba bajo contrato con Fox, ya que no había cumplido con sus deberes como pagándole el bono prometido. Esto inició una batalla legal de un año entre ella y Fox en enero de 1955. La prensa ridiculizó en gran medida a Monroe y fue parodiada en la obra de Broadway Will Success Spoil Rock Hunter, 1955, en la que su doble, Jane Mansfield, interpretó a una actriz tonta que inicia su propia compañía de producción. Después de fundar MMP, Monroe se mudó a Manhattan y pasó 1955 estudiando actuación. Por sugerencia de su amigo Truman Capote, tomó clases con Constance Collier hasta la muerte de este. Posteriormente asistió a talleres sobre actuación de método en el Actors Studio, dirigido por Lee Strasberg. Se acercó a Strasberg y su esposa Paula. Recibió lecciones privadas en su casa debido a su timidez y pronto se convirtió en un miembro de la familia. Reemplazó a su antigua entrenadora de actuación, Natasha Littes, por Paula. Los Strasberg siguieron siendo una influencia importante durante el resto de su carrera. Monroe también comenzó a someterse a psicoanálisis, ya que Strasberg creía que un actor debe enfrentar sus traumas emocionales y usarlos en sus actuaciones. Cuando Strasberg consideró que ella estaba lo suficientemente preparada para actuar frente a la clase, le sugirió que interpretase junto a Maureen Stapleton una escena de la obra Anna Christie de Eugene O'Neill. Por su actuación en esta pieza teatral recibió críticas muy positivas por parte de Strasberg y de sus compañeros. Monroe continuó su relación con DiMaggio a pesar del proceso de divorcio en curso. También salió con el actor Marlon Brando y el dramaturgo Arthur Miller. Elia Kazan le presentó a Miller por primera vez a principios de la década de 1950. El romance entre Monroe y Miller se volvió cada vez más serio después de octubre de 1955, cuando se finalizó el divorcio de ella y él se separó de su esposa. El estudio la instó a poner fin, ya que Miller estaba siendo investigado por el FBI por acusaciones de comunismo y había sido citado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses, pero Monroe se negó. La relación llevó al FBI a abrir un expediente sobre ella.
A finales de año, Monroe y Fox firmaron un nuevo contrato de 7 años, ya que M&P no podría financiar películas por sí solo y el estudio estaba ansioso porque Monroe volviera a trabajar para ellos. Fox le pagaría $400,000 para hacer 4 películas y le concedió el derecho a elegir sus propios proyectos, directores y directores de fotografía. También sería libre para hacer una película con M&P por cada película completa para Fox. Periodo de 1956 a 1959. Aclamación de la crítica y matrimonio con Arthur Miller. Monroe comenzó 1956 anunciando su victoria sobre 20th Century Fox. La prensa ahora escribió favorablemente sobre su decisión de luchar contra el estudio. Time la llamó una mujer de negocios astuta y Luke predijo que la victoria sería un ejemplo del individuo contra la manada en los próximos años. Por el contrario, la relación de Monroe con Miller provocó algunos comentarios negativos, como la declaración de Walter Winchell de que la estrella rubia de cine más conocida de Estados Unidos es ahora la favorita de la intelectualidad de izquierda. En marzo, Monroe comenzó a filmar el drama Bus Stop, su primera película bajo el nuevo contrato. Interpretó a Cherie, una cantante de salón cuyos sueños de estrellato se ven complicados por un vaquero ingenuo que se enamora de ella. Para el papel aprendió un acento de Ozark. Eligió el vestuario y el maquillaje que carecían del glamour de sus películas anteriores y proporcionó cantos y bailes deliberadamente mediocres. El director de Broadway, Joshua Logan, accedió a dirigir a pesar de dudar inicialmente de sus habilidades de actuación y conocer su reputación de ser difícil. La filmación tuvo lugar en Idaho y Arizona, con Monroe técnicamente a cargo, como jefe de M&P, ocasionalmente tomando decisiones sobre cinematografía y con Logan adaptándose a su tardanza crónica y perfeccionismo. La experiencia cambió la opinión de Logan sobre Monroe y más tarde la comparó con Charles Chaplin en su capacidad para combinar la comedia y la tragedia. El 29 de junio, Monroe y Miller se casaron en la corte del condado de Westchester en White Plains, Nueva York. 2 días después tuvieron una ceremonia judía en la casa de Kay Brown, el agente literario de Miller, en Wacabuc, Nueva York. Con el matrimonio, Monroe se convirtió al judaísmo, lo que llevó a Egipto a prohibir todas sus películas. La prensa accedió a la casa donde se celebró el evento, pero en una de las persecuciones en busca de fotografías murió accidentalmente una periodista que cubría el acontecimiento. Debido al estatus de Monroe como símbolo sexual y la imagen de Miller como intelectual, los medios de comunicación vieron la unión como un desajuste, ya que evidenciado por el titular de Variety. A head, wedge or glass. En español, cabeza de huevo se casa con reloj de arena. Bus Stop fue lanzado en agosto de 1956 y se convirtió en un éxito comercial y de crítica. The Saturday Review of Literature escribió que la actuación de Monroe fue glamorosa y Bosley Crowther del The New York Times proclamó: agárrense a sus sillas todos y prepárense para una gran sorpresa. Marilyn Monroe finalmente demostró ser una actriz. También recibió una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz de una comedia o musical. En agosto, Monroe también comenzó a filmar la primera producción independiente de M&P, El Príncipe y la Corista, en Pinewood Studios en Inglaterra, basada en una obra de teatro de 1953 de Terence Rattigan. Iba a ser dirigida, coproducida y coprotagonizada por Laurence Olivier. La producción se complicó por conflictos entre él y Monroe. Olivier, quien también había dirigido y protagonizado la obra de teatro, la enfureció con la condescendiente declaración:
todo lo que tienes que hacer es ser sexy. Y con su exigencia, ella replica la interpretación teatral del personaje de Vivien Leigh. También le disgustaba la presencia constante de Paula Strasberg, la entrenadora de actuación de Monroe en el set. En represalia, Monroe dejó de cooperar y comenzó a llegar tarde deliberadamente, afirmando más tarde que si no respetas a tus artistas, no pueden trabajar bien. Monroe también experimentó otros problemas durante la producción. Su dependencia de los productos farmacéuticos aumentó y, según Spoto, tuvo un aborto espontáneo. Ella y Green también discutieron sobre cómo debería administrarse MMP. Durante este periodo, debido a sus trastornos emocionales y anímicos, se volvió adicta al alcohol y a los barbitúricos. A pesar de las dificultades, el rodaje se completó según lo previsto a finales de 1956. El príncipe y la corista fue lanzado a críticas mixtas en junio de 1957 y resultó impopular entre el público estadounidense. Fue mejor recibido en Europa, donde recibió el premio italiano David di Donatello y el premio francés Crystal Star, y fue nominada a un BAFTA. Después de regresar de Inglaterra, Monroe tomó una pausa de 18 meses para concentrarse en la vida familiar. Ella y Miller dividen su tiempo entre Nueva York, Connecticut y Long Island. Tuvo un embarazo ectópico a mediados de 1957 y un aborto espontáneo un año después. Estos problemas probablemente estaban relacionados con su endometriosis. Monroe también fue hospitalizada brevemente debido a una sobredosis de barbitúricos. Como ella y Green no pudieron resolver sus desacuerdos sobre MMP, Monroe compró su parte de la empresa. Monroe regresó a Hollywood en julio de 1958 para actuar junto a Jack Lemmon y Tony Curtis en la comedia de Billy Wilder sobre roles de género Some Like It Hot. Consideró el papel de Sugar Cane como otra rubia tonta, pero lo aceptó debido al estímulo de Miller y la oferta del 10% de las ganancias de la película, además de su salario estándar. La difícil producción de la película se ha convertido desde entonces en legendaria. Monroe exigió docenas de repeticiones y no recordó sus líneas ni actuó como se le indicó. Curtis declaró que besarla era como besar a Hitler, debido a la cantidad de repeticiones. La propia Monroe comparó en privado la producción con un barco que se hunde y comentó sobre sus coprotagonistas y el director de formas negativas. Muchos de los problemas surgieron de ella y Wilder, que también tenía fama de ser difícil, en desacuerdo sobre cómo debería desempeñar el papel. Ella lo enfureció al pedirle que modificara muchas de sus escenas, lo que a su vez empeoró su miedo escénico, y se sugiere que arruinó deliberadamente varias escenas para actuar a su manera. Al final, Wilder estaba contento con la actuación de Monroe y declaró: «Cualquiera puede recordar líneas, pero se necesita un artista real para entrar en el set y no conocer sus líneas y aún así dar la interpretación que ella hizo». Some Like It Hot se convirtió en un éxito comercial y de crítica cuando se lanzó en marzo de 1959. La actuación de Monroe le valió un Globo de Oro a la mejor actriz y llevó a Variety a llamarla una comediante con esa combinación de atractivo sexual y sincronización que simplemente no se puede superar. La cinta también consiguió 5 nominaciones a los premios Oscar. Más tarde, Wilder comentó que esta película fue uno de los logros más importantes de toda su carrera. Ha sido votada como una de las mejores películas jamás realizadas en encuestas por la BBC, el American Film Institute y Sick and Sound. El periodo de 1960 a 1962, decadencia profesional y dificultades personales. Después de Some Like It Hot, Monroe tomó otra pausa hasta finales de 1959, cuando protagonizó la comedia musical Let's Make Love. Eligió a George Cukor para dirigir y Miller reescribió parte del guión que consideró débil.
Los cambios que realizó el dramaturgo hicieron que Gregory Peck rechazara encarnar el papel principal del film. Cary Grant, Charlton Heston y Yul Brynner y Rock Hudson también lo rechazaron, por lo que el estudio se lo ofreció al actor y cantante francés Yves Montand. Ella aceptó el papel únicamente porque estaba atrasada en su contrato con Fox. La producción de la película se vio retrasada por sus frecuentes ausencias al set. Durante el rodaje, Monroe tuvo una aventura extramatrimonial con Montand, que fue ampliamente informada por la prensa y utilizada en la campaña publicitaria de la película. Let's Make Love no tuvo éxito tras su lanzamiento en septiembre de 1960. Crowther la describió como bastante desordenada y carente del viejo dinamismo de Monroe, y Hedda Hopper calificó la película como la película más vulgar de Monroe jamás realizada. Truman Capote presionó para que Monroe interpretara a Holly Golightly, una adaptación cinematográfica de Breakfast at Tiffany's, pero el papel fue para Audrey Hepburn, ya que sus productores temían que ella complicara la producción. Durante este periodo, la salud y el estado emocional de Monroe se fueron deteriorando notablemente. Por las noches, para combatir su insomnio, llamaba con frecuencia por teléfono al Dr. Ralph Grinson, su psiquiatra y psicoanalista. También visitó a otros médicos cuando él creía que era necesario. La última película que Monroe completó fue The Misfits, de John Huston, que Miller había escrito para darle un papel dramático. Interpretó a una mujer recientemente divorciada que se hace amiga de tres vaqueros envejecidos, interpretados por Clark Gable, Eli Wallach y Montgomery Clift. El rodaje en el desierto de Nevada entre julio y noviembre de 1960 fue nuevamente difícil. El matrimonio de Monroe y Miller efectivamente terminó y comenzó una nueva relación con la fotógrafa de plató Inge Morat. A Monroe le disgustaba que hubiera basado su papel en parte en su vida y lo consideraba inferior a los roles masculinos. También luchó con el hábito de Miller de reescribir escenas la noche antes de la filmación. Su salud también empeoraba, le dolían los cálculos biliares y su adicción a las drogas era tan severa que por lo general tenía que maquillarse mientras aún dormía bajo la influencia de barbitúricos. El estado anímico de Monroe no era bueno, faltaba con frecuencia al rodaje y tenía dificultades para poder concentrarse. En agosto la filmación se detuvo para que ella pasara una semana en un hospital de desintoxicación. Los periódicos informaron de que la actriz estaba cerca de la muerte, pero no revelaron las causas de su internamiento. Tras su ingreso hospitalario, Monroe regresó a Nevada y terminó de filmar la película. A pesar de sus problemas, Huston declaró que cuando Monroe estaba actuando no estaba fingiendo una emoción, era real. Ella iría a lo más profundo de sí misma, la encontraría y la haría consciente. Monroe y Miller se separaron después de terminar la filmación y ella obtuvo el divorcio mexicano en enero de 1961. The Misfits se estrenó el mes siguiente, fracasando en la taquilla. Sus críticas fueron variadas, con Variety quejándose del desarrollo de personajes frecuentemente entrecortado y Bosley Crowther llamando a Monroe completamente en blanco e insondable, y afirmando que desafortunadamente para la estructura de la película todo gira en su contra. Ha recibido críticas más favorables en el siglo XXI. Geoff Andrew del British Film Institute lo ha calificado de clásico. El académico de Houston, Tony Tracy, ha descrito la actuación de Monroe como la interpretación más madura de su carrera, y Jeffrey McNabb de The Independent la ha elogiado por ser extraordinaria al retratar el poder de la empatía del personaje. Durante los siguientes meses, la adicción de Monroe a los fármacos y al alcohol la llevaron nuevamente al borde de la muerte. Monroe fue la siguiente Somerset Maugham para NBC, pero el proyecto fracasó porque la cadena no quería contratar a su director elegido.
Lee Strasberg. En lugar de trabajar, pasó los primeros 6 meses de 1961 preocupada por sus problemas de salud. Se sometió a una colecistectomía y una cirugía para su endometriosis y pasó 4 semanas hospitalizada por depresión. Fue ayudada por su exmarido Joe DiMaggio, con quien reavivó una amistad, y salió con su amigo Frank Sinatra por varios meses. Monroe también se mudó permanentemente a California en 1961, comprando una casa en 12305 Fight Helena Drive en Brentwood, Los Ángeles, a principios de 1962. Monroe volvió al ojo público en la primavera de 1962. Recibió un Globo de Oro a la película favorita mundial y comenzó a rodar una película para Fox, Something's Got to Give, una nueva versión de Mi Mujer Favorita 1940. Iba a ser coproducida por MMP, dirigida por Josh Cooker y protagonizada por Dean Martin y Sid Charisse. Días antes de que comenzara la filmación, Monroe contrajo sinusitis. A pesar del consejo médico de posponer la producción, Fox la inició como estaba previsto a finales de abril. Monroe estuvo demasiado enferma para trabajar durante la mayor parte de las siguientes 6 semanas, pero a pesar de las confirmaciones de varios médicos, el estudio la presionó alegando públicamente que estaba fingiendo. El 19 de mayo se tomó un descanso para cantar «Feliz cumpleaños, señor presidente», en el escenario de la celebración del cumpleaños anticipado del presidente John F. Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. Llamó la atención con su atuendo, un vestido ceñido de color beige cubierto de pedrería que la hacía parecer desnuda. El viaje de Monroe a Nueva York causó aún más irritación a los ejecutivos de Fox, que querían que ella lo cancelara. A continuación, Monroe filmó una escena para Something's Got to Give, en la que nadaba desnuda en una piscina. Para generar publicidad anticipada, se invitó a la prensa a realizar fotografías. Estos se publicaron más tarde en Life. Esta fue la primera vez que una estrella importante posó desnuda en el apogeo de su carrera. Cuando estuvo nuevamente de baja por enfermedad durante varios días, Fox decidió que no podía permitirse que otra película se retrasara cuando ya estaba luchando con los crecientes costos de Cleopatra, 1963. El 7 de junio, Fox despidió a Monroe y la demandó por $750,000 en daños. Fue reemplazada por Lee Remick, pero después de que Martin se negó a hacer la película con alguien que no fuera Monroe, Fox también lo demandó y cerró la producción. El estudio culpó a Monroe por la desaparición de la película y comenzó a difundir publicidad negativa sobre ella, incluso alegando que tenía un trastorno mental. Fox pronto lamentó su decisión y reabrió las negociaciones con Monroe a finales de junio. Un acuerdo sobre un nuevo contrato que incluye la reanudación de Something's Got to Give y un papel protagónico en la comedia negra What a Way to Go, 1964, y la comedia musical Irma la Douce se alcanzaron más tarde en ese verano. También planeaba protagonizar una película biográfica de Jean Harlow. Para reparar su imagen pública, Monroe participó en varias empresas publicitarias, incluidas entrevistas para Life y Cosmopolitan, y su primera sesión de fotos para Vogue. Para Vogue, ella y el fotógrafo Bert Stern colaboraron en 2 series de fotografías, una editorial de moda estándar y otra de ella posando desnuda, que se publicaron póstumamente con el título La última sesión. Muerte y funeral. Durante sus últimos meses, Monroe vivió en 12305 Fight Helena Drive, en el vecindario Brentwood de Los Ángeles. Su ama de llaves, Eunice Murray, estaba pasando la noche en la casa
La noche del 4 de agosto de 1962, Murray se despertó a las 3 de la mañana del 5 de agosto y sintió que algo andaba mal. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Monroe, pero no pudo obtener una respuesta y encontró la puerta cerrada. Murray luego llamó al psiquiatra de Monroe, Ralph Grinson, quien llegó a la casa poco después e irrumpió en el dormitorio a través de una ventana para encontrar a Monroe muerta en su cama. El médico de Monroe, Hyman Engelbert, llegó alrededor de las 3:50 am y la declaró muerta en el lugar. A las 4:55 de la madrugada, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jack Clemons, recibió una llamada inquietante. Su interlocutor era el Dr. Grinson, psiquiatra, y el mensaje era claro: la actriz había muerto. Clemons fue el primero en llegar al lugar y advirtió una serie de incongruencias en los testimonios de los dos médicos y el ama de llaves, que se mostraban muy nerviosos y se habían retrasado sospechosamente en avisar a las autoridades. La escena de la muerte parecía alterada, las sábanas estaban cambiadas y limpias y el cuerpo había sido movido. Clemons notó que a esa hora la señora Murray estaba lavando ropa, lo que le causó gran sorpresa. Las livideces del cadáver no coincidían con la postura antinatural en la que yacía el cuerpo. En principio tampoco había agua, ni jarra, ni vaso con que hubiera podido ingerir las pastillas, hecho que el oficial de la policía hizo notar a los médicos. Más tarde en la escena aparecería muy oportunamente un vaso con la llegada de otros policías y forenses. Monroe murió entre las 8:30 p.m. y 10:30 p.m. del 4 de agosto, y el informe de toxicología mostró que la causa de la muerte fue una intoxicación aguda por barbitúricos. Tenía 8 miligramos tanto por 100 miligramos por 100 mililitros de solución de hidrato de cloral y 4,5 miligramos tanto por ciento de pentobarbital nembutal en la sangre y 13% miligramos de pentobarbital en el hígado. Se encontraron frascos de medicamentos vacíos junto a su cama. Se descartó la posibilidad de que Monroe hubiera tenido una sobredosis accidental porque las dosis encontradas en su cuerpo estaban varias veces por encima del límite letal. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles recibió asistencia en su investigación del Equipo de Prevención del Suicidio de Los Ángeles, que tenía conocimientos especializados sobre el suicidio. Los médicos de Monroe declararon que había sido propensa a miedos severos y depresiones frecuentes con cambios de humor abruptos e impredecibles, y que había tenido sobredosis varias veces en el pasado, posiblemente intencionalmente. Debido a estos hechos y a la falta de cualquier indicio de juego sucio, el forense adjunto Tomás Noguchi clasificó su muerte como probable suicidio. Por falta de pruebas, muchos creen que fue asesinada. Sus médicos, Grinson y Engelbert, le recetaban diversos barbitúricos que pudieron acumularse en su organismo hasta alcanzar niveles peligrosos para la vida. Se cree que Marilyn falleció bastantes horas antes de que se diera aviso a las autoridades y que su habitación había sido manipulada y organizada convenientemente antes de la llamada telefónica. La hipótesis del suicidio distraería la atención sobre la posible responsabilidad de sus médicos personales en la muerte y los salvaría de cualquier imputación penal. La repentina muerte de Monroe fue noticia de primera plana en Estados Unidos y Europa. Según Louis Banner, se dice que la tasa de suicidios en Los Ángeles se duplicó el mes después de su muerte. La tasa de circulación de la mayoría de los periódicos se expandió ese mes, y el Chicago Tribune informó que habían recibido cientos de llamadas telefónicas de miembros del público solicitando información sobre su muerte. El artista francés Jean Cocteau
Comentó que su muerte debería servir como una terrible lección para todos aquellos cuya principal ocupación consiste en espiar y atormentar a las estrellas de cine, y su ex coprotagonista, Laurence Olivier, la consideró la víctima total de la confusión y la sensación, y el director de Battlestar, Joshua Logan, declaró que ella era una de las personas menos apreciadas del mundo. Su funeral fue realizado en el cementerio Westwood Village Memorial Park el 8 de agosto. Este fue privado y solo asistieron sus asociados más cercanos. El servicio fue organizado por Joy DiMaggio, la media hermana de Monroe, Bernice Baker Miracle, y la gerente comercial de Monroe, Ines Melson. Cientos de espectadores llenaron las calles alrededor del cementerio. Posteriormente, Monroe fue sepultada en la cripta número 24 en el Corredor de los Recuerdos. En las décadas siguientes se han introducido varias teorías de conspiración, incluido el asesinato y la sobredosis accidental, para contradecir el suicidio como causa de la muerte de Monroe. La especulación de que Monroe había sido asesinada ganó la atención generalizada por primera vez con la publicación de Marilyn, A Biography de Norman Mailer, en 1973, y en los años siguientes se generalizó lo suficiente como para que el fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, John Van de Kamp, llevara a cabo una investigación de umbral en 1982 para ver si debía abrirse una investigación penal. No se encontraron evidencias que apuntaran a un asesinato. Bien, amigos, después de la extensa biografía de Marilyn Monroe, nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo. Saludos para todos.